Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos empezando un nuevo vivo del abecedario tanatológico. Hola Laura, hola a todos los que se están sumando, muchas gracias. Qué lindo que nos saluden. Muy bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a reunir alrededor de un tema que nos toca muy de cerca en el acompañamiento tanatológico y que tiene que ver con, ahí voy a sumar a Laura, ya. Enseguida se va a sumar Mabel. Ahí está. Hola, Hola Vivi, hola a todos y ¿cómo a estás, todas. Laura? Qué lindo verte. Qué lindo verte para mí también, Vivi. Gracias. Buenísimo. Estamos esperando a que se sume Mabel y les estaba contando a quienes ya se sumaron, un montón de personas, que es una alegría que hoy vamos a hacer 3 en este vivo, cosa que no suele pasar. Siempre estamos Mabel y yo, así que una alegría inmensa compartir con vos, Laura, este espacio. Y ahora les vamos a contar de qué se trata. Ahora va a sumarse Mabel, me estaba escribiendo. Mientras Ahí se tanto les unió, ahí vamos... dice que se unió, Ahí está, perfecto. Listo. Esto es así, del momento, del momento. como la vida misma, momento a momento. Ya lo creo. Ahí está Mabel. Hola, Hola Mabel. chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Quedé Bueno, acá no me arriba de actualizaba, ustedes. no me actualizaba el Instagram y no las veía y yo dije, ¿estarán o no estarán? Ah, no te llegué a contestar, Mabel. Bueno, le estábamos contando a los que se sumaron que hoy vamos a hacer 3, nosotras 3. Le decía a Laura que es una alegría compartir este espacio y que vamos a abordar un tema que nos reúne eh, y que tiene que ver con entrar en contacto con aspectos del dolor, de la sabiduría del dolor. Por eso hoy nos queremos centrar en Quirón, en este, podríamos decir, arquetipo y a la vez vivencia interna que tiene que ver con el trabajo y el camino interno que hacemos los acompañantes cuando nos disponemos a acompañar a personas que están viviendo procesos dolorosos. Yo lo quiero plantear como una introducción, solo para abrir este tema y plantearlo desde esta perspectiva. Primero, reconocer que el dolor es parte de la vida, que todos tenemos heridas, cicatrices, dolores, que nos definen, que nos constituyen y que nos enseñan. Entonces, la idea hoy es mirar entre todos, entre las 3 y entre las personas que nos siguen, el dolor como un gran maestro, como una oportunidad de aprendizaje de la condición humana, ¿sí? Ponerlo en el lugar que le corresponde, resignificarlo en todo caso, para que no sea mirado como una experiencia extraordinaria, sino que lo podamos tomar como una experiencia de lo cotidiano, de la vida, de lo que vivimos como personas desde nuestra condición humana. No sé cómo lo ven ustedes, pero me gustaba abrir desde este lugar. Vamos a hablar sobre el dolor y lo que hacemos con el dolor y lo que hacemos con nuestras heridas, todos los humanos. Sí, hola Laura, aprovecho a saludarte en este espacio, Hola en Mabel. este punto. Bueno, muchas gracias Vivi por introducirnos y también pensaba en agregar, ¿no? Que también poder hablar sobre Quirón y sobre la herida y sobre nuestras propias heridas también es fundamental para la actitud en el acompañamiento, ¿no? Para la presencia también. Nos sirve también el poder charlar sobre esto
no solo en el autoconocimiento de nuestras propias heridas, sino también para el acompañamiento, ¿no? Es fundamental tener esta mirada sobre las propias heridas, que vamos a ir charlando un poquito de por qué Quirón, ¿no? ¿Por qué la herida? Pero fundamental mirarnos estas heridas para tener una presencia auténtica y profunda y compasiva en el acompañamiento en las situaciones de final de vida y duelo, toda situación de fragilidad, de vulnerabilidad humana. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído un texto que me conmovió mucho, en donde la autora del libro contaba cómo había sido su primer encuentro con Carl Rogers. Y brevemente, no es para explayarme mucho, ella decía que lo que más le impactó de Rogers es que era un encuentro en una conferencia, o sea, ella estaba en el público y Rogers estaba dando una charla, y que lo que más le impactó fue que él dijo que cuando él se dispone a acompañar a una persona, procura recordarse a sí mismo su condición humana, porque él considera que desde ese lugar se va a poder conectar con el otro y ofrecerle el mejor espacio posible para que se abra, porque no hay nada que no le pase a este ser humano que no me pueda pasar a mí, ¿sí? En términos generales. Y siempre me conmueve pensar esto de cómo vamos al encuentro en el acompañamiento, cómo nos ponemos, qué posición tomamos cuando somos conscientes, como decías vos, Mabel, de nuestras heridas, para poder ir al otro y honrar su propia herida, su dolor, su malestar, todas las palabras que describen esto. ¿Cómo lo ves vos, Laura? Yo lo que venía pensando es que en realidad, en relación a lo que estás contando y a nuestras heridas y a nuestros roles a veces como acompañantes de procesos, es que es muy difícil poder acompañar a alguien de verdad, genuinamente, a un lugar en el que uno nunca estuvo. Claro. Entonces, que la posibilidad en realidad de empatizar con el dolor hace un puente conectivo, ¿no? El dolor es conectivo, hace que el otro pueda empezar a abrirse, y si uno se puede abrir al dolor y empieza a drenar, es el inicio del proceso de sanación, ¿no? Poder darle un lugar sin juicio, un lugar de expresividad, un lugar que pueda ser bien recibido, porque quien lo está recibiendo puede sentir y sintonizar que eso también, como vos decís, me puede pasar o me es propio. Y creo que con esto podemos empezar como a desmitificar algo que hace Quirón, que es soltar la idea de que el ayudador no tiene que tener heridas, que el ayudador o el acompañante no tiene que estar dolido, no tiene que estar un poco roto, porque justamente es por donde estamos un poco rotos que podemos conectarnos con el otro y sentirnos juntos en el proceso. Es que yo creo que hay algo en Quirón que ya nos desafía, porque juntar sanador herido, ¿no? Ya juntar esas dos palabras, si las dejamos reposar un poco y empezamos a explorar qué produce dentro nuestro, ya es todo un desafío. Pensar, sanar un sanador herido. ¿Cómo es la dinámica entre sanar con la herida, desde la herida, para la herida, ¿no? Es Quirón, ¿no? Y esto que decía, sí, Vivi, lo que decía Laura, ¿no? Leyendo a Henry Nouwen, quien toma, ¿no? Que él en su libro El sanador herido, justo dice un poco esto, lo que está diciendo Laura, ¿no? Que no, es como querer sacar dice, del desierto a alguien sin conocer el camino, ¿no? Sin saber cómo, si no hemos transitado ese camino, si no nos hemos permitido reconocer, ¿no? Las heridas.
Y un poco como para ir contándole a todos los que se van sumando y nos están acompañando, ¿no? Es como que hay varias dimensiones desde donde podemos hablar de Quirón, ¿no? Porque yo estaba como pensando de qué manera también presentar, ¿no? Y Quirón es una figura arquetípica, ¿no? Que es la que nos ayuda a hablar de este sanador herido. También Quirón es una criatura mitológica, ¿no? Sí. Y también Quirón es un pequeño planetoide, encontré ahí que decía, y ahí nos va a ayudar Laura también como a poder explorar un poco más cómo lo toma la astrología, ¿no? O sea que lo podemos mirar desde distintas dimensiones a Quirón. Y empezamos hablando como desde la metáfora del sanador herido, que es lo más presente, ¿no? Que surge en el acompañamiento de por qué tomamos a Quirón desde este valor de reconocer el don de la herida, ¿no? El don de la herida como el lugar donde se encuentra la medicina para sanarnos y para transitar los procesos dolorosos de la vida, y el don de la herida para el acompañamiento, ¿no? Este don doble. Y bueno, y está el mito. Cuando ustedes quieran, si quieren lo leo un poquito, como para contarle. ¿Sí? Bueno. Dice, cuenta la mitología griega que Filira, hija de Océano y Tetis, fue acosada pasionalmente por Cronos, razón por la que pide a Zeus ser transformada en yegua para burlar así al dios. Pero advertido Cronos del engaño, se transforma en caballo y logra su cometido. De esta unión forzada nace un ser singular, Quirón, con figura de centauro, es decir, cabeza, torso y brazos de hombre y cuerpo y patas de caballo. La madre, al ver al monstruoso ser, fruto de su vientre, reniega de su hijo, y Quirón crece en una cueva al amparo de los dioses Apolo y Atenea. De la mano de estos padres adoptivos, Quirón, contrariamente a sus pares centauros violentos y destructivos, se convierte en ejemplo de sabiduría y prudencia. Conocía el arte de la escritura, la poesía y la música, pero ante todo era reconocido como médico y cirujano, sanador y rescatador de la muerte, al cual le consultaban héroes y dioses. Toda su ciencia se produjo tras un accidente fortuito que le provocó una herida incurable. Un día, accidentalmente, Hércules hiere al centauro con la punta de su lanza envenenada en una de sus patas traseras, y siendo su condición inmortal, queda condenado a un sufrimiento perpetuo, que no puede recibir alivio ni curación. Buscando remedio a su mal, comienza a descubrir el arte de curar. Pero he aquí su mítica paradoja. Mientras puede curar a otros, no puede curarse a sí mismo. El sentido de su existencia se centró así en sanar a los demás y hacerse cargo de su dolor. El mito culmina con una nueva intervención de Hércules, quien, movido por la culpa y su amor a Quirón, ruega a Zeus que Prometeo sea liberado de su martirio y le sea ofrecida su mortalidad a Quirón, con lo cual Prometeo se convierte en un dios inmortal, mientras que nuestro centauro muere y es enviado al universo estrellado, ocupando desde allí la constelación de Sagitario. Y ahí hacemos el puente, el puente con Laura. Cuánto símbolo, ¿no? Cuánto símbolo tiene un Ahí vas volviendo, Laura. El cielo estrellado estará haciendo lo suyo. Hola. Bueno, mientras la esperamos. Ahí estás. Ahí volviste. Bueno, decía que cuánto símbolo, ¿no? Que emerge de este mito, que algo que me parece importante desde la mirada astrológica, Quirón es un asteroide, es un planetoide, es un planeta pequeño que se descubre en 1977. O sea que es relativamente muy poco tiempo el tiempo que hay de investigación acerca de Quirón, con lo cual me parece que
todavía en el campo de la astrología Quirón está siendo un espacio de investigación profunda, ¿sí? Me parece que esto también trae información en relación a las no certezas, ¿no?, que tenemos con lo que vamos haciendo, con lo que vamos explorando y experimentando, porque es del orden del humano y cada uno y cada una va haciendo su propio viaje y su propia experiencia, y también es un proceso de investigación para cada uno el vínculo con el dolor, ¿no? Así que en principio decir que es muy nuevo el descubrimiento de Quirón, que sí es interesante que el descubrimiento de Quirón viene de la mano de los 70, en donde empiezan a aparecer a la luz del trabajo terapéutico nuevas maneras de abordar lo que nos va pasando, nuevas teorías, nuevas maneras de vincularnos con otro tipo de energías, más sutil, más espiritual, ¿no? Hay todo un paralelismo entre el descubrimiento de Quirón y todo lo que va pasando en relación a los nuevos abordajes que empieza a haber en relación a estos nuevos tiempos y al trabajo de acompañamiento en procesos diversos, ¿no? Pero en general ligados a... Laura, pensaba esto que estás diciendo, que es la época en donde de alguna manera se produce una suerte de ampliación de la conciencia y una percepción cada vez más completa del potencial del desarrollo de la conciencia humana. Entonces, viene de la mano de muchos nuevos recursos que colaboran con el desarrollo de ese potencial. Sí. Y esto que estamos diciendo también se puede ver astrológicamente hablando por la órbita que recorre Quirón, ¿sí? La órbita de Quirón, que es una órbita irregular, está entre Saturno, que es el planeta que tiene que ver con el límite, también podemos decir el límite de la conciencia humana, el límite de la forma, ¿sí? Claro. Incluso podemos hablar de la conciencia de finitud cuando hablamos de Saturno, porque tiene que ver con lo fáctico, con que las cosas llegan en el momento del momento Saturno, es el límite de lo que la conciencia humana puede desarrollar. Después de Saturno está Quirón, que es la llave. Vieron que el símbolo de Quirón, yo quería imprimir y ahora no lo hice, pero si buscan el símbolo de Quirón es como una llave. Y esa llave es la llave del pasaje del límite del yo y de la conciencia humana hacia justamente niveles mucho más amplificados de la conciencia. Después de Quirón viene Urano, después viene Neptuno y Plutón, son los planetas transpersonales. Son los que están más allá del yo, son los que tienen, o sea, en realidad lo que necesitamos es poder tener trabajado nuestro propio Saturno, ¿qué quiero decir? La conciencia del límite y finitud, para que el acceso hacia otros niveles mucho más complejos, más ricos y más vastos de las fuerzas, ¿no?, que están representadas por dioses, ¿no?, los planetas transpersonales, son fuerzas mucho más poderosas y desorganizantes para la conciencia si no hay un límite y si no hay un yo bien estructurado. Sí. Pero lo interesante de Quirón es que está orbitando entre el límite de la conciencia humana, la estructura del yo, y la posibilidad de que entrar en contacto con lo más grande no sea desorganizante, sino amplificador de conciencia. Y ahí está Quirón en el medio como una llave y como un puente que va de lo personal hacia lo transpersonal. Sí. En este sentido, creo que el mito de que la herida, mi propia herida, nunca se vaya a cerrar y siempre esté drenando el dolor propio, la llave es que la expertise en este dolor sea puente para acompañar a otros, que la sabiduría de mi propio dolor no quede solamente en el contexto
contacto con mi propio dolor, sino que puedo a través de Quirón tener la llave para que este dolor cobre sentido. En ese sentido, que se convierta en la constelación de Sagitario, tiene sentido. Porque Sagitario tiene que ver con la trascendencia, con el sentido, tiene que ver con esa energía que nos guía y nos ayuda a confiar en el sentido de lo que sucede, ¿no? Si tenemos que pensar astrológicamente, Sagitario viene después de Escorpio y no niega a Escorpio, no niega la muerte, no niega el dolor. Para Escorpio la muerte y el dolor son inherentes a la condición humana y el pasaje a Sagitario es que ese dolor cobre sentido y trascienda para otros. Pensaba, Laura, mientras te escuchaba hablar de Saturno, que Saturno también es Cronos, ¿no? Es el tiempo. Exacto. Que hay una representación simbólica en este arquetipo de nuestro vínculo con el tiempo y la finitud, que nos confronta con esta parte de la forma que tiene un tiempo. La forma siempre tiene un tiempo y se transforma justamente a través de sus múltiples cambios. Y qué importante cuando acompañamos darle el tiempo a la persona, a su tiempo interno, para conectar con la finitud y prepararse para la disolución de la forma, y que eso no necesariamente signifique que no permanece alguna instancia que se transforma hacia otro plano, no de forma física. Por eso hablamos tanto de la cosmovisión, de la persona, de la trascendencia, del legado, las muchas maneras como podemos ir más allá de la forma, más allá del tiempo. Sí, te escuchaba y la palabra que me venía es la esencia, ¿no? Claro. La esencia que va a seguir viajando más allá de la forma y con la que podemos seguir estando en vínculo y en contacto más allá de la forma. Que es lo que después se convierte en el gran desafío del duelo, ¿no, Mabel? Estoy pensando en secuencia. Sí, en cómo continuar, ¿no? La continuidad del lazo de amor con este ser querido, ya una vez que sucedió la muerte, y cómo continuar este lazo trascendente, ¿no? De esta forma trascendental. Y me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Esto de integración de la muerte como parte fundamental y necesaria, ¿no? Y como parte liberadora de la vida también. Para Quirón lo fue, ¿no? O sea, la muerte como la liberación, y cómo integrar la muerte es lo que nos permite dar ese paso a pensar en ese más allá, como decía Laura y decías vos también, Vivi, ¿no? O sea, sí, que todo este trabajo previo es fundamental para poder pensar en ese más allá, desde donde poder continuar vinculados con nuestros seres queridos fallecidos también, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos abordado de diferentes maneras, ¿no? Hasta Kubler-Ross lo dice, bueno, sea cual sea la creencia, pareciera que seguir vinculados de una manera trascendente con nuestros seres queridos ayuda en los procesos del duelo, ¿no? Se trata de aprender de esa continuidad, y es abrirnos. Creo que la invitación de Quirón es abrirnos a eso, ¿no? A mirar lo trascendente, y también pensaba en esto del cambio de paradigma, lo que traías, Laura, ¿no? De que Quirón se descubre en este momento de cambio de paradigma, y desde la psicología también, porque es el momento donde surge la cuarta fuerza de la psicología, ¿no? De la psicología transpersonal, donde justamente aparece esta dimensión, ¿no? No es casual. Y pensaba que, te escuchaba, Mabel, y pensaba que qué importante que es para quien está en proceso de fin de vida y para quien está en duelo,
abrirse a esta experiencia del Quirón adentro, ¿no? Más allá de donde lo tenga astrológicamente en su carta natal, pero está siempre en algún lugar adentro, y darle espacio y aprender esas lecciones que trae. Qué importante que es, especialmente en una cultura como la nuestra que no se lleva bien con el dolor. Esto me parece que también es importante decirlo, que más bien estamos, hablo en términos muy generales, alentados a que el dolor no tenga demasiado protagonismo, a que se vaya lo antes posible, anestesiarlo, porque se lo vive más como un problema que como un maestro en algún punto. Y lo que estamos proponiendo es hacer lo contrario, darle lugar, honrarlo, escucharlo, aprender a curar la herida, aprender a escucharla, sí. Porque aparte me parece que justamente en las heridas, en los dolores, siempre, si nos animamos a entrar y a estar en contacto y a darle el lugar que se merece, va a emerger un tesoro. Yo creo que esa es la sabiduría del dolor. Es que como el dolor es conectivo y nos abre, ¿no? ¿Viste? Cuando uno dice, estoy rota, ¿no? Ahí hay algo de esa ruptura, de ese quiebre que permite que se drene el dolor y a la vez que entre más luz por las grietas. Entonces, Sí. es como, creo que es eso, es un cambio de paradigma que tenemos en el que está buenísimo ir entrando, ir acompañándonos, Sí. sobre todo a darle un buen lugar a lo que se siente. Nunca lo que alguien siente va a estar mal, cuando es lo Claro. que alguien siente. Entonces, ¿cómo aprender a albergar lo que se siente? ¿Cómo aprender a darle un buen lugar y a comprender que con el tiempo, porque necesitan tiempo, el dolor necesita tiempo, no es, Claro. no, tiene otro tiempo, ¿no? Que no es el que nos pide el mundo productivo, no, es otro. Si le damos ese tiempo, si nos rodeamos de gente que nos acompañe a darle ese tiempo, seguramente desde lo más oscuro y desde lo más profundo empiecen a aparecer esos tesoros, que son los tesoros de la herida quironiana, que son los tesoros en los que lo que me dolió, lo que me duele, empieza a cobrar un sentido que tal vez no va nunca a aliviar mi propio dolor, pero tal vez mi dolor tiene sentido para liberar a otros, para liberar y acompañar a otros. Entonces, si ese es el sentido de mi dolor, hay algo que inevitablemente hace que podamos trascender un nivel del yo que es necesario, pero es insuficiente para la ampliación de la conciencia, para el sentido de una vida significativa, porque somos en vínculo, porque estamos rodeados de un montón de otros seres sintientes, dolientes, que si podemos abrirnos a ese contacto, hay algo que tal vez no se cura, pero sí empieza a sanar. Me estaba acordando de Stephen Levine, practicante budista y gran acompañante en fin de vida. Él decía que en la vida pasamos de mi dolor a el dolor, ¿no? Que el trabajo con el dolor propio de cada uno nos permite entre todos ampliar nuestra comprensión de el dolor, y que eso por un lado nos expande, ¿sí? Cuando yo puedo tocar mi dolor y a la vez saber que estoy siendo parte de una humanidad que aprende a procesar el dolor. Y te escuchaba recién, la escuchaba Laura, y pensaba en una idea que el otro día en un grupo estuvimos trabajando, esta idea de la fragilidad, ¿no? Esto que nos pasa cuando entramos en contacto con el dolor. Laura decía, estoy rota, cuando decimos, me rompió esta situación. Y esa rotura, que en una primera lectura puede parecer, un problema, también puede ser muy bienvenida, porque gracias a que algo se rompe puede aparecer algo nuevo, algo que está ahí esperando para asomar.
Entonces, lejos de taparlo como sea, es mejor acompañar eso que quiere salir, eso que quiere expresarse. Llanto, grito, perplejidad, desorientación, todo lo que el dolor trae. Pero es un desafío, como vos decías, Lau, darse tiempo, encontrar el acompañamiento adecuado, confiar en que esto tiene su sabiduría. Confiar, Vivi, esto de confiar en el dolor, como decía, que es la llave, ¿no? También al proceso de sanación, de crecimiento, de transformación. Y cuando hablaban ustedes dos, yo pensaba en la cantidad de personas que transitan duelos por pérdidas profundas y que descubren ese crecimiento o se entregan a proyectos de solidaridad, se entregan a trabajos para otras personas, para ayudar a otros, ¿no? Padres que han muerto sus hijos y que se dedican a acompañar a otros padres, ¿no? Sí. Y que transforman la herida. El dolor de la muerte no se sana completamente, ¿no? Se lleva, se transita a lo largo de la vida con esa herida. Aprendemos a vivir con la herida como Quirón, ¿no? Como Quirón aprendió a vivir con su herida, pero de esa herida salen un montón de medicina, sale la medicina, ¿no? Para ayudar a otros y para llevarlo a la comunidad y para ayudar a transformar, ayudar a sanar. Y esto es algo que yo en todos estos años lo he visto muchísimas veces, ¿no? En el acompañamiento en el duelo. Tantas personas coordinando grupos de duelo, ayudando a otros proyectos. Así que me parece que es ver a Quirón y ver estos procesos de sanador herido, ¿no? Y también pensaba, ¿qué es la herida? Porque la herida es un montón de experiencias humanas, ¿no? Sí. Y la herida es, Buda diría, para Buda sería la vejez, la enfermedad, la muerte, ¿no? Pero también ahí en la herida tenemos soledad, miedos, angustia, dolores de distintos tipos, vergüenza, bronca, rencor, ¿no? La herida es un montón de experiencias humanas y que también, como venían diciendo, que poder mirar nuestras heridas y reconocerlas y aceptarlas, integrarlas también como parte de nuestra condición humana, es lo que nos permite la empatía. Sí. ¿No? Volviendo a Rogers, una actitud fundamental para el acompañamiento en las relaciones de ayuda es la empatía. Y la empatía es poder hacer eco de esa herida en el otro que resuena con mi propia herida, ¿no? No voy a poder empatizar, no voy a poder resonar si no he tenido el tiempo de detenerme a mirar mis propias heridas. Y en esto del sanador herido, algo que plantea Henry Nouwen también en su libro, ¿no? Es en esta metáfora de la importancia de dedicarnos, darnos tiempos al trabajo personal, al autoconocimiento. Ahí vuelve a aparecer la astrología también como una vía regia para ese autoconocimiento, ¿no? Porque conocer nuestras propias heridas y poder atenderlas y vendarlas, dice Henry Nouwen, ¿no? Dice, tomarnos el tiempo para atender y vendarlas para que cuando llegue alguien necesitado de ayuda, estemos disponibles, ¿no? Porque si no, viene alguien que necesita ser ayudado, ser acompañado, y estamos mirándonos nuestras propias heridas y no podemos centrarnos en el otro. Y eso no es una buena relación de ayuda, ¿no? ¿Sabés qué pensaba Mabel? Y le quería preguntar a Laura, vos hablabas de la herida y sus múltiples aspectos, y hablábamos de la confianza. Uno de mis maestros siempre dice, la herida conoce el secreto de su curación. Qué importante que es observarla. Hasta en lo más cotidiano, si yo me lastimo, me corto, y no me tomo el tiempo de observar la herida,
no voy a poder brindarle a esa herida el tratamiento adecuado. Hay heridas que hay que tapar, hay heridas que hay que coser, hay heridas que hay que destapar. Entonces, para juntar recursos con herida es necesario conocer la herida y que la herida nos hable, nos cuente el secreto de su curación. ¿Qué necesita para ser sanada? Es un diálogo el sanar la herida, un diálogo con la herida y la herida como protagonista, ¿no? Y pensaba esto en la astrología también, ¿no es cierto? Laura tiene un lugar muy importante, que la persona entre en contacto con sus propias heridas. Sí, creo que como vos decías antes, todos tenemos una herida quironiana, todos en algún lugar de nuestro código tenemos a Quirón. Y bueno, en general ahí donde está va a estar contándonos un poco más específicamente cuál es el ámbito de experiencia en el que tenemos esa expertise. En general es un dolor que duele tanto que está un poco adormecido. Entonces, Ajá. es como que hay que ir despertando esa herida y me parece que, bueno, la vida es muy sabia y va generando tránsitos y movimientos planetarios que van despertando esa herida y que al ir despertando esa herida me parece que justamente lo que necesita el despertar es atención, es trabajo, es tiempo. Es lo que hizo Quirón en realidad con su herida. Cuando Quirón recibe la herida en su pata, dedica todo el tiempo del mundo, trabaja con plantas, se convierte en un chamán en realidad, porque empieza a buscar de qué manera curar la herida. Es una Claro, búsqueda, no es algo que viene dado. El trabajo personal implica una búsqueda, sí, implica un querer ir hacia un lugar, por lo menos que me saque de donde estoy. No sabemos cuál es ese otro lugar. En principio sabemos que si vamos a bucear en la herida, tenemos la llave para trascender un nivel de la personalidad que nos ayude a expandir fronteras y a ir un poco más allá. Por eso también muchos astrólogos en este proceso de investigación dicen que Quirón es el regente de Virgo, de la constelación de Virgo, en el sentido de que es un trabajo y un proceso minucioso que va generando todo el tiempo. Si tuviese que describir la cualidad vibracional de Virgo, diría que Virgo es un dibujo espiralado y ascendente. Son siempre espirales y vueltas y vueltas y vueltas que van en ascenso cuando uno puede ir entregándose, como Virgo propone, a algo más grande. Entonces, claro, la herida quironiana necesita ir despertando paso a paso en un proceso interminable, inagotable, porque siempre hay una vuelta más para entrar al contacto con el dolor en otro espiral, ¿no? De la energía, siempre podemos ir resignificando, pero todo ese proceso también en relación a la regencia de Virgo, de esta energía que es humilde, que está al servicio, que tiene que ver con la utilidad a algo más grande, también en ese sentido cobra un lugar de un proceso de ir descubriendo cuál es el sentido más grande de lo que a mí me claro, duele y en mí no puedo curar, ¿no? Entonces es claro, como si fuese, es un viaje inagotable, es un viaje que no termina nunca, porque siempre nos duele algo. claro, El tema no sí, es que no nos duela, el tema es qué hacemos con eso que nos duele. tal Creo que ahí cual. está la gran diferencia. Y Quirón tuvo una sabiduría muy grande de dedicarle tiempo y espacio, de dedicarse a su dolor, porque desde ese lugar emprendió un viaje hacia hacia un espacio mucho más grande que lo personal. Me parece que si la vida fuese solo estar cuidando nuestra quintita, lo nuestro trabajo, y no estuviésemos, como hacen ustedes en sus fundaciones, al servicio de algo que también le da a nuestra vida sentido, sería muy Sí, pobre, ¿no? No, me parece que hay algo ahí
en el mensaje de Quirón y todo su mito, que aparte termina como hacen los maestros, ¿no? Que es predicando con el ejemplo, que es comprendiendo profundamente que la divinidad no está ligada a la inmortalidad, que la divinidad tiene que ver con la comprensión profunda de la vida como un ciclo que incluye la muerte. Por eso, como maestro que fue, termina soltando su condición de inmortal, liberándose de la inmortalidad porque sabe que en la muerte también hay un tesoro ligado a la vida. Para quien se va, creemos, será un misterio y no lo sabemos, pero también para quienes se quedan. Y esto no tiene nada que ver con no transitar el dolor, sino justamente con el sentido que puede tener el dolor. Te estaba escuchando, Laura, y pensaba, mientras hablabas de la búsqueda de Quirón, de los recursos, de aprender, pensaba en la resiliencia, pensaba en esto que sucede, que es un tema que ya vamos a ver en otro encuentro, esto que sucede cuando nos habilitamos a aprender del dolor, el potencial interior que se desarrolla, que definitiva es también lo que después nos permite acompañar a otros, aunque cada uno va a tener que hacer su propia búsqueda, no puedo hacerlo por otro, pero puedo ofrecerle un espacio seguro para que lo haga, para que su propio Quirón lo guíe a sus propios recursos. Sí, y esa característica de la resiliencia, yo cuando la escuchaba a Laura, Vivi, también pensaba en que Quirón hizo un duelo sano, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿qué es un duelo saludable? Y es esto que proponía Laura, ¿no? Esto de entrar en relación con el dolor de la herida, ¿no? Toda herida está acompañada de un dolor profundo, y entrar en relación con el dolor, hacer el trabajo, decía Laura, ¿no? Y cuando hablamos del duelo, hablamos del trabajo del duelo. Quirón ha hecho el duelo de su propia vida, ¿no? Con esta herida, y hizo de esa herida su forma de vida, pero de una manera positiva para ayudar a otros, ¿no? Y poder continuar con la vida, y también hasta aceptando su humanidad, ¿no? Completa, queriendo hasta vivir la muerte, ¿no? Como última forma de liberación. Así que pensaba en esto, ¿no? Solamente encontrándonos con el dolor, en Dolu, siempre cuando estamos haciendo formación de profesionales o bueno, en distintas actividades, hablamos de que para sanar el duelo necesitamos encontrarnos con el dolor, ¿no? Que el duelo es dolor, y que el dolor necesita ser transitado. Y que esa es la invitación también que venimos haciendo desde con los distintos vivos y con las distintas actividades, a empezar también a sumarnos a este cambio de paradigma, para que se deje de rechazar el dolor como algo negativo, la muerte, el duelo, y que se los empiece a incluir como procesos humanos, naturales, normales, ¿no? Y que son los procesos que nos llevan a vivir el ciclo completo de nuestra existencia, ¿no? Y de la vida, completa. Sí. Chicas, les cuento que estamos en hora de ir cerrando, ya son 7 menos cuarto, nos quedaríamos hablando mucho más y llegó el momento de despedirnos, de ir cerrando. Creo que hemos podido desplegar este tema con la mayor profundidad, y que ojalá quienes nos están siguiendo y quienes lo vayan a escuchar posteriormente les sirva, les sume, les aporte a su propia sanación. Así que gracias. Yo les agradezco a ustedes y agradezco a todos los que nos estuvieron siguiendo. Bueno, yo agradecerles también la invitación. Creo que estos espacios son fundamentales para este nuevo paradigma. Siento en lo personal un compromiso muy grande con esta tarea, porque creo que la conciencia de la finitud, que la conciencia cíclica de la existencia
es lo que más nos puede ayudar a tener una vida plena y significativa. Entonces, no es abordar y darle un buen lugar al dolor y a la muerte solamente para entrar en esa dimensión, sino justamente para que cada vez podamos tener más conciencia de lo significativa que puede ser la vida si tenemos conciencia de Tal cual. ello. Así que gracias. Gracias, Laura, gracias por sumarte, fue un placer. Sí. Bueno, Mabel, Feliz, gracias como siempre. Sí, agradecida. Laura, muchas gracias. Te pueden buscar, ¿no?, en tu Instagram y poder descubrir a partir de la astrología dónde tienen a Quirón, ¿no? Eso, bien, empezar ese proceso de autoconocimiento. Así que quienes quieran que vayan al Instagram a buscarla a Laura. Y bueno, muchas gracias a todos. Y la próxima nos encuentra la R. Así es. ¿Ya saben cuál es? ¿Ya saben cuál es la palabra? ¿No se spoilea la palabra de la R? ¿Cuál es? La palabra Vivi de la R, nos pregunta Lau. Sí, sí, ya la tenemos. Sí, contá, Mabel. Bueno, no me quería contar, sí, es resiliencia, que recién estaba diciendo Vivi, así que nos toca resiliencia. Por eso me parecía lógico el pasaje de todo lo que estamos hablando hoy a nuestro próximo encuentro, que vamos a hablar sobre la resiliencia y seguro vamos a recordar mucho de lo que compartimos hoy para la próxima vez. Ya les vamos a ir avisando. Bueno. Sí. Chicas, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.